Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio, con la producción de su podcast Parte Médico, con información de salud y bienestar para todos ustedes que guindamos semanalmente y generamos estos contenidos que son atemporales para que usted lo disfrute en cualquier momento que pueda hacerlo, que nos beneficiamos de la tecnología y usted puede conectarse, descargarlo o enviarlo en el momento que quiera. Les recordamos nuestras redes habituales, arroba Julio Castro M, arroba Mundo UR Web. Pueden vernos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también nos pueden encontrar en Spotify o Apple Music, en los buscadores de podcast, ponen Parte Médico, Julio Castro, y ahí pueden conseguir todos los contenidos. Se agrega una palabra más, aparte de Parte Médico, Julio Castro, como dengue o diarreas, por ejemplo, van a encontrar los capítulos específicos que hemos preparado para ustedes, que como les dije, están diseñados para que en cualquier momento ustedes puedan disponer de ellos y sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, amigos, vamos con un tema nuevo, un tema que no habíamos hablado anteriormente, tiene que ver con las infecciones asociadas al ambiente hospitalario. Anteriormente, el nombre que utilizábamos en el mundo técnico era infecciones nosocomiales. La palabra nosocomial, nosocomio, es el equivalente de hospital, no es una palabra muy conocida en la jerga castellana, pero igual es válida. Pero actualmente se amplió la definición de infecciones asociadas al ambiente hospitalario porque no solamente ocurren en hospitales, vamos a ver qué otros ambientes se han incluido allí y es una definición un poco más amplia. ¿Por qué hablar de las infecciones asociadas al ambiente hospitalario? Porque son un problema de salud pública que sin duda viene creciendo. Vamos a explicar las causas de por qué viene creciendo. La tasa en que se producen estas infecciones varía entre un hospital y otro, dependiendo de los tipos de hospital, varía de un país a otro y varía dependiendo de una serie de circunstancias que tienen que ver con no solamente las condiciones del huésped, es decir, de la persona que puede adquirir la infección hospitalaria, sino también con la institución. Es un problema institucional y es un problema mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Lamentablemente, los pacientes se enteran de estos problemas cuando tienen el evento negativo, que es que adquieren una infección después de un procedimiento médico, después de una estancia hospitalaria. Se calcula en promedio que alrededor de un 5 a un 10% de todos los procedimientos médicos se puede producir una infección hospitalaria. Eso no quiere decir que esté bien, pero es un número más o menos estándar a nivel mundial. Hoy en día la mayoría de las instituciones tienen procedimientos o estructuras que están vigilando esta situación y tienen estrategias para evitar que esto supere el 10% o el 5% en cualquiera de las instituciones. Vamos a explicar un poco más porque hay porcentajes de infecciones que son mayores que otras, pero en general se calcula que de cada 100 pacientes que entran a un hospital o a un centro hospitalario, 10 de ellos pueden adquirir 5 a 10% pueden adquirir infecciones adquiridas relacionadas con los procedimientos médicos o con el ambiente médico. Lo ideal es que esto fuera cero, ¿ok? Pero por razones que vamos a hablar, ha sido difícil llevarlo a cero, ha venido bajando progresivamente. Creo que puede ser interesante comentarles a ustedes que el primer concepto que tiene que ver con estas infecciones, quizás lo hizo Florence Nightingale, la gran enfermera formada en Europa, donde ella empezó a notar que los partos que se atendían en las salas de comadrona, es decir, en Inglaterra en ese momento habían dos tipos de partos, los partos que atendían las comadronas y los partos que atendían los médicos. Paradójicamente, los partos que atendían los médicos se complicaban de infección mucho más que los partos atendidos por comadrona. Y cuando Florence empieza a estudiar esta diferencia, y es quizás uno de los capítulos históricos de la epidemiología hospitalaria mundial, se dio cuenta que un factor importante era que los médicos venían a atender los partos con la ropa de calle, no se lavan las manos, quizás estaban comiendo o estaban en otras actividades, mientras que las comadronas que estaban en el hospital tenían un protocolo de antisepsia, en ese momento rudimentario, pero tenía un protocolo de antisepsia diferente al de los médicos y hacía que las infecciones asociadas a la atención de parto fueran mucho menos en las mujeres atendidas por comadrona que las mujeres atendidas por los médicos. Eso dio el primer inicio, el primer campanazo de lo que hoy en día conocemos como la epidemiología hospitalaria y
de alguna manera en esa época casi que 50 o 60% de las mujeres que daban a luz se infectaban y un porcentaje importante de ellas inclusive fallecía producto de estas infecciones. Y hoy en día, como le dije, estamos en la brecha del 5 al 10%, pero la recomendación y la meta que tenemos que buscar en la institución hospitalaria es que sea cero, ¿ok? Que ningún paciente que llegue al ambiente hospitalario sin infección adquiera una infección. Voy a darle un ejemplo de cómo pueden ser este tipo de condiciones, porque la gente normalmente no lo entiende. Imagínense que una persona tiene un accidente, un ciclista se cae en una bicicleta y tiene una fractura, ¿ok? Tiene una fractura de clavícula, por ejemplo, por ponerle una fractura frecuente entre los ciclistas, y va a la clínica y el paciente tienen que operarlo. Tienen que operarlo porque está la clavícula fracturada. El mecanismo por el cual se produce la fractura de clavícula es que el ciclista trata de poner la mano cuando pierde el equilibrio y la fuerza que genera su peso fractura este músculo, este hueso que está aquí, que es la clavícula. No hay herida, la clavícula se fracturó solamente por el mecanismo ese, y esa persona ingresa al hospital para operarse y le tienen que poner, normalmente ponen unos clavos, unos alambres para fijar la fractura, y una semana, 2 semanas después empieza a tener secreción con pus a través de la herida. Esa es una infección asociada al ambiente hospitalario. Es decir, ese paciente no tenía infección antes de entrar al hospital y posteriormente a que tiene el procedimiento adquiere una infección hospitalaria. Entonces, esa es una consideración de una infección adquirida en el ambiente hospitalario. Como ustedes entenderán, y es fácil explicar, nadie quiere que ese paciente se infecte. El médico que lo operó no quiere que se infecte, las enfermeras que lo atendieron no quieren que se infecte, los administradores del hospital no quieren que se infecte, pero al ser un procedimiento que tiene unas características, hay un riesgo de que se produzca esa infección. Entonces, esto puede producirse de manera fortuita, puede producirse por varios factores que vamos a ir hablando, pero lo que entiendo en este ejemplo bastante simple es que las personas, estando en el ambiente hospitalario, tienen un mayor riesgo de infectarse. Voy a poner otro ejemplo. Una mujer embarazada que va a dar a luz llega al hospital porque va a hacer su trabajo de parto hospitalizada, y resulta que en la sala de espera tiene contacto con una persona, con un niño que tenía sarampión, por ejemplo. Y la madre quiere sarampión asociada a el tiempo que está en la sala de espera de un niño que estaba tosiendo 2 o 3 puestos más allá, que ella no sabía que tenía sarampión, nadie sabía que tenía sarampión, y el paciente, el niño que tenía sarampión, contagia a una madre embarazada, y la madre embarazada 5 o 6 días después que da luz empieza a tener síntomas que pueden ser de sarampión. Entonces, hay diferentes maneras por las cuales se pueden adquirir estas infecciones en el ambiente hospitalario, y la idea es que ustedes tengan una perspectiva general de esto, y vamos con consejos al final que puede hacer la persona común, porque las instituciones y los médicos tienen que hacer un trabajo dentro del hospital, pero ¿qué puede hacer la persona común para evitar estos fenómenos desde la perspectiva de la sociedad civil o una persona que está afuera? ¿Cuáles son los tipos de infecciones? Las dividimos según el sistema que pueden adquirirse en el centro hospitalario. Por ejemplo, las infecciones asociadas al tracto urinario. Esto habitualmente está asociada a procedimientos urinarios o a colocación de sondas urinarias. Infecciones asociadas a infecciones respiratorias. Esta puede estar relacionada a personas que están en terapia intensiva, que están conectadas a un respirador, pero también pueden ser personas que por su condición neurológica, por ejemplo, están en coma o tienen alguna otra condición neurológica, puede producirse una infección que no tenía en el momento que llegó. Obviamente en el hospital pueden haber infecciones que llegaron de la comunidad, pero esas son diferentes. Estamos hablando de personas, una persona que llegó, por ejemplo, porque tiene un accidente cerebrovascular, tiene un ictus cerebral, neurológico, está alterado su estado de conciencia, y 4 o 5 días después hospitalizado adquiere una neumonía. Eso se considera una neumonía asociada al ambiente hospitalario. Infecciones del sitio quirúrgico son personas que la operaron de una cirugía X y posterior a la cirugía aparecen signos de infección. Infecciones del torrente sanguíneo. Estos son muy importantes porque es casi improbable o muy poco probable que una persona que permanezca más de unas horas en un ambiente hospitalario no tenga un catéter para colocarle medicamentos, para ponerle transfusiones, para hacerle algún tipo de procedimiento. Y hay infecciones asociadas a la utilización de catéteres, bien sea periféricos o centrales, que habitualmente son en el cuello, que están asociados, porque los catéteres son una puerta de entrada, son muy útiles para infundir medicamentos, pero son una puerta de entrada para infecciones, y si esa bacteria va directamente a la sangre, se conoce hoy en día como una infección asociada a catéter,
que se producen en el torrente sanguíneo. Igualmente hay infecciones gastrointestinales que se pueden adquirir en el hospital y hay infección de piel y partes blandas que también pueden adquirirse en el hospital. Entonces, teniendo en cuenta todo ese escenario, me gustaría que entendieran claramente cuáles son los sitios donde pueden producirse estos fenómenos. Lo primero de ellos, como hablamos, en hospitales, pero también puede ser en clínicas, obviamente. Pueden ser en centros de atención a largo plazo, por ejemplo, casas de ancianos, centros de reclusión de pacientes con enfermedades mentales, por ejemplo, inclusive centros de larga estancia por otras razones, o inclusive en consultorios médicos. Todas estas infecciones que se producen en estos ambientes se consideran como infecciones asociadas al ambiente hospitalario. Igualmente son los centros de diálisis. Hoy en día la mayoría de los centros de diálisis son unidades periféricas que no están en el hospital, sino están en sitios afuera. Y muy importante, que está dentro del hospital, son las unidades de cuidados intensivos. Aquí había que agregar lo que hoy modernamente se llaman los unidades de cuidados urgentes o urgent care, que en algunos sitios o en algunos países están fuera del ambiente hospitalario, pero también se considera atención hospitalaria. Es decir, todo lo que se produce en estos ambientes que tienen que ver con la salud, todas estas infecciones se consideran infecciones asociadas al ambiente hospitalario. Una de las normativas o de las perspectivas importantes desde el punto institucional para nosotros los médicos, para las enfermeras, para el personal de salud, pero para también los pacientes, es las maneras de prevención de estas infecciones hospitalarias. Les voy a nombrar algunas de ellas, no vamos a hablar de todas porque dependen muchas de ellas del ámbito hospitalario. El primero es la higiene de las manos, tanto de los pacientes como del personal de salud. Y esto es algo sobre lo cual tenemos que hacer énfasis. Mi recomendación es que si usted está hospitalizado y usted nota que ni los médicos ni las enfermeras, en teoría, un médico y una enfermera deberían lavarse las manos antes y después de examinar o entrar a una habitación de un paciente. Esto debería ser de cumplimiento estricto para todos los médicos, para todo el personal de salud, y es una de las herramientas más importantes, más baratas para evitar las infecciones, porque lamentablemente los médicos y el personal de salud, las enfermeras, los técnicos, estamos en la capacidad de, con nuestras manos, o ser vehículos de transmisión de infecciones, porque examinamos a un paciente que le levantamos una cura, no nos lavamos las manos, vamos a ver a otro paciente y posteriormente podíamos transmitir, eso se llama transmisión horizontal, porque es de un paciente a otro paciente, utilizando el vehículo como vehículo, nuestras manos o nuestros instrumentos. El uso adecuado de antibióticos es un tema sobre el cual se ha trabajado mucho o se ha dicho mucho en las instituciones médicas. No es un tema para que lo hablemos hoy, pero es un tema muy de la infraestructura hospitalaria y de los médicos. Otro de los temas tiene que ver con la estrategia de aislamiento de pacientes. Como les dije, un niño con sarampión, un paciente con COVID, una persona con influenza, al estar en una condición que pueden transmitir la infección a otro paciente a través de la vía respiratoria, estos pacientes tienen indicación formal de aislamiento. Pacientes con tuberculosis, pacientes con diarrea altamente contagiosa, pacientes con condiciones específicas debe estar aislado. Y eso es lo que nosotros hacemos, es poner barreras físicas para evitar que otras personas se puedan contagiar por estos pacientes. En algunas condiciones, personas que tienen infecciones cuya característica de resistencia es muy, muy compleja, es decir, eventualmente vemos pacientes que tienen infecciones con resistencia a todos los antibióticos, también tienen una normativa de aislamiento para evitar que esa infección multiresistente se contagie al personal de salud o se contagie a otros pacientes. Hay unas estrategias de limpieza y desinfección que son muy del ambiente hospitalario, que tienen que ver unos protocolos específicos. El protocolo de una sala de terapia intensiva es diferente al protocolo de una sala general, diferente al protocolo de un pabellón. Esos son protocolos que deben mantenerse todo el tiempo, deben vigilarse y deben estarse monitoreando recurrentemente. Y uno de los aspectos más importantes es la utilización de dispositivos médicos. Y aquí estamos hablando de catéteres, ventiladores, marcapasos, sondas, tubos. Todo instrumento que invada nuestro cuerpo tiene el riesgo potencial de que sea una comunicación entre un objeto y el personal que está, o la persona o el paciente que tiene este device o esta condición, y puede producir infección. Entonces, como les dije, cuando nos ponen un catéter para ponernos analgésico, por ejemplo, porque tenemos un dolor abdominal, si bien funciona muy bien para eso, tiene el riesgo de que
vía que yo catetericé se puede infectar secundariamente. Y si yo no manipulo bien ese catéter, la infección puede ir al torrente sanguíneo y de ahí pudiera ir a otro lado. Entonces, en medicina hay procedimientos que obviamente hacemos porque es imprescindible. Si una persona llega chocada con la tensión baja, tenemos que ponerle líquido, pero también tenemos que entender que hay un riesgo asociado al manejo de eso. Entonces, la institución debería tener protocolos para el manejo de esos catéteres. Otro de los elementos que lamentablemente pasa y que no podemos controlar mucho es el cambio de nuestra flora intestinal cuando vamos a un hospital. Hay estudios muy interesantes ya hechos hace unos 10 o 15 años que como motivo de estudio un paciente llega al hospital por cualquier condición y a través, por ejemplo, de la vigilancia de las heces, podemos tomar, se llaman cultivos de vigilancia, tomamos cultivo del recto, tomamos cultivo de la boca y vamos viendo diariamente cómo ese paciente, su flora innata, que es una flora, la llamamos indígena o comunitaria, es decir, 1% de nuestro peso son bacterias y están bien con nosotros, tienen un equilibrio estable con nosotros. En la medida que yo entro al hospital por diferentes razones, empieza a cambiar nuestra flora y empieza nuestra flora, nuestra microbiota a parecerse a la flora del hospital. Es decir, nuestras bacterias, que son la mayoría de ellas sensibles, empiezan a irse poniendo resistentes y tan pronto como a los 4 o 5 días, los pacientes hospitalizados ya adquieren una flora intestinal. Eso no quiere decir que estén infectados, ¿ok? Quiere decir que están colonizados por la flora intestinal, pero si además de colonizado ese paciente, por ejemplo, yo le pongo un catéter, ese paciente, le pongo un tubo endotraqueal, le pongo un tubo de tórax, lo opero y le hago una herida en la piel, hay un riesgo mayor de que esta flora que cambió durante la hospitalización produzca las infecciones que tienen unas características específicas y particulares de los pacientes a diferencia de los pacientes que vienen con infecciones fuera de la comunidad. Uno de los elementos muy importantes para nosotros es que los mecanismos de transmisión de esta infección nos permiten identificar cómo podemos cambiarlo o cómo podemos modificarlo y cómo podemos prevenirlo. Y entre los mecanismos de transmisión, la primera es estar por contacto directo, por ejemplo, si yo no me lavo las manos y atiendo a un paciente. Y anteriormente venía atendiendo a un paciente y lo fui a examinar. Para examinarlo habitualmente toco al paciente, lo examino o le hago procedimiento, le puedo hacer un tacto rectal, etcétera, etcétera. Y si yo no tengo la medida antisepsia entre un paciente y otro paciente que me lavo las manos, me cambio los guantes, etcétera, etcétera, puedo ser yo el vehículo de transmisión, el personal de salud, entre un paciente A y un paciente B que no tenía la infección. Lo segundo es a través de contacto directo, que son mesas, equipos, instrumentos que yo utilizo para examinar al paciente. Inclusive puede ser algo tan simple como el estetoscopio, puede ser algo tan simple como el manómetro de medir la presión arterial, puede ser tan simple como el termómetro que yo tengo un paciente. Por lo tanto, nosotros o deberíamos tener unos protocolos intrahospitalarios de manejo de estos instrumentos que utilizamos regularmente, lo utilizamos todos los días para evitar que ellos se comporten como una forma de transmisión. Otro mecanismo de transmisión es la transmisión por gotas, del cual es el ejemplo típico de el niño con sarampión que le transmite el sarampión a una madre embarazada. Las gotas respiratorias pueden ser formas de transmisión. Otra de las formas de transmisión por vía aérea, esto es el caso típico de partículas pequeñas en aerosoles, como puede ser el caso de la tuberculosis, como es el caso del COVID-19, que lo entendemos ahorita, el caso de influenza. Entonces, los pacientes con infecciones respiratorias que son susceptibles de transmisión por vía respiratoria, debemos ponerlos en vigilancia, en aislamiento, y eso tiene una normativa que deberíamos respetar dentro del hospital. A pesar de que no es común, también hay la posibilidad de transmisión por vectores, es decir, que pequeños animales, insectos, puedan ser focos de transmisión. Por ejemplo, si tengo un paciente con dengue en periodo infectivo, es decir, un paciente que tiene virus en su sangre de dengue y en ese hospital hay mosquitos, existe la posibilidad teórica que venga un mosquito, un Aedes, pique a un paciente que tiene virus en su sangre y le transmita dengue a otro paciente que está hospitalizado al lado, en la cama al lado, que no tiene dengue. Entonces, también deberíamos medidas de control de vectores que pudieran explicar esta situación. Y también hay algunas infecciones que llamamos endógenas. Por ejemplo,
Si un paciente va a una cirugía de colon, en nuestro colon hay bacterias, esa cirugía puede haber inadvertidamente alguna fuga de contenido intestinal que vaya al resto del intestino o que eventualmente vaya a la sangre y produzca una infección secundaria. Entonces, esta flora normal, que en algunas condiciones particulares, por ejemplo, como en los pacientes inmunodeprimidos, cuando se rompe el balance de equilibrio entre mi flora normal y mi sistema inmunológico, puedo producir infecciones, puedo tener infecciones de bacterias en la sangre que yo no hubiera tenido si mi condición no hubiera sido de debilidad de mi sistema inmune. Y todo esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores que favorecen las infecciones hospitalarias, que son donde las áreas donde los pacientes pueden entender mejor y evitar esto? El primero de ellos es el estado del paciente. Pacientes desnutridos, pacientes de avanzada, pacientes con alteración del sistema inmune, pacientes con heridas quirúrgicas amplias, pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados, pacientes que fuman, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardíacas, tienen mayor riesgo de infección. Entonces, estas condiciones que sean modificables, tenemos que tratar de modificarlas. Obviamente la edad no la podemos modificar, pero sí podemos modificar que, por ejemplo, el paciente no tenga una diabetes descompensada y pudiéramos mejorar de la condición de diabetes. Uno, procedimientos invasivos, o dos, procedimientos invasivos. Nosotros tenemos que utilizar los procedimientos que sean imprescindibles para mantener la vida del paciente o para mejorarla y evitar procedimientos excesivos, es decir, no hacer punciones que no son necesarias, no colocar tubos que no son necesarios, no colocar devices que son necesarios. Si un paciente tiene una arritmia que requiere colocación de un marcapaso, su vida depende de eso. Tenemos que colocar un alambre o un cable dentro de sus venas que vaya al corazón y eso tiene riesgo de infección. Pero si no le pones ese procedimiento, el paciente fallece. Entonces, nosotros tenemos que tener ese balance y tenemos que explicárselo a nuestros pacientes que a pesar de que hagamos procedimientos regularmente todos los días, tenemos que hacer los que son imprescindibles. Buena parte de la modernidad tiene que ver con que cada vez hacemos más procedimientos invasivos, cada vez tenemos más devices, cada vez tenemos más, el promedio de vida se está prolongando en el ser humano. Entonces, el riesgo de que estas infecciones se produzcan, lejos de estar disminuyendo, está aumentando progresivamente producto de estas cosas que tienen que ver con la modernidad. La higiene es fundamental. La higiene de las manos del personal de salud, también de los médicos, también de los familiares. Es común en América Latina que un paciente tenga 10 visitantes adentro. Esto aumenta el riesgo de infecciones que vienen de afuera y por eso es que en la mayoría de los centros hospitalarios se reduce el tiempo de visita, se reduce el número de visitantes, se reduce el tipo de cosas que se pueden estar en una habitación hospitalaria porque corremos el riesgo de que aumente o sea un factor de infección hospitalaria. El entorno hospitalario es importante y es algo que deberíamos monitorear las instituciones para disminuir el riesgo de infección. Obviamente la infección es un elemento negativo que no queremos, no queremos los infectólogos, no queremos los cirujanos, no lo quieren los cardiólogos, no lo quiere nadie, pero son eventos con los que tenemos que lidiar, con que la estructura hospitalaria y el personal de salud tienen que trabajar para disminuir el porcentaje de estas infecciones a lo mínimo indispensable. Si fuera cero fuera mejor, pero que lamentablemente cuando se producen tenemos que no solamente tratarlos, sino investigar las causas que se produjeron en estos eventos. Entonces, esto es una panorámica grande de las infecciones adquiridas en el ambiente hospitalario, como les dije, no solamente en hospitales, pueden ser en consultorios, puede ser en casas hogares, pueden ser en unidades de diálisis, puede ser unidades de terapia intensiva, puede ser en emergencias externas. Todos estos procedimientos o la atención de salud del ser humano conlleva un riesgo que es innato de los procedimientos. Y en la medida que nosotros conozcamos eso y hagamos la mayor prevención posible, debemos estar atentos. Con frecuencia los pacientes que tienen estos eventos negativos se preguntan por qué me pasó a mí, por qué me pasó ahora, por qué no le pasó a otro paciente. Bueno, lamentablemente, como les dije, 5 o 10%, a pesar de que parezca un porcentaje bajo, para el paciente que lo sufre, para él es el 100%. Y es algo que le explicamos un poco para que entendamos todo esto. Entonces, amigos, cuando vayan a hacerse un procedimiento, mi sugerencia es pensar en todas
en todas estas características, todos estos riesgos potenciales, hablarlos con su médico llanamente, es decir, que le pregunten a su médico cuál es el riesgo que tengo en determinado procedimiento. Obviamente no es lo mismo el riesgo cuando me van a poner un cable dentro del corazón por un marcapaso, cuando me van a agarrar una vía periférica, son riesgos eh, estadísticamente diferentes, pero sí es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, amigos, con esto terminamos este capítulo de las infecciones asociadas al ambiente hospitalario. Cualquier pregunta nos la pueden hacer a través del chat en vivo. Nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que haya sido de utilidad. Me despido de ustedes y manténganse sanos. Un gran abrazo.